La vida nos coloca constantemente en caminos donde surgen preguntas profundas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Quién sostendrá mis pasos cuando me siento débil? ¿Quién guardará mis pensamientos cuando las dudas me invaden? Estas son preguntas que no se resuelven con fórmulas humanas, porque nacen del corazón. Y justamente esas preguntas tienen respuesta en uno de los pasajes más conmovedores de toda la Escritura. Salmo capítulo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Con estas palabras, el salmista refleja una necesidad universal, la búsqueda de seguridad. Todos, sin excepción, necesitamos sentirnos cuidados, protegidos y sostenidos en medio de los vaivenes de la vida. ¿No es cierto que, aun en los momentos de éxito, el alma sigue anhelando refugio? El pasaje continúa con la respuesta que calma cualquier temor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La seguridad de la que hablamos no depende de la fuerza humana, ni de los recursos económicos, ni de la influencia social. Depende única y exclusivamente de Dios, el creador del universo, que al mismo tiempo cuida los detalles más pequeños de tu existencia. El que formó las estrellas también guarda tu sueño. El que sostiene la tierra también sostiene tu corazón. ¿No es maravilloso descubrir que la grandeza del Dios creador se inclina con ternura hacia cada aspecto de tu vida? En este mensaje largo que recorreremos juntos, quiero llevarte a reflexionar en un principio que transformará tu perspectiva. Dios cuida cada aspecto de tu vida. No hay detalle insignificante para Él. Tu día común, tus pensamientos ocultos, tus lágrimas privadas, todo está bajo su mirada amorosa. Como declara Salmo capítulo 139, versículo 3, tú escudriñas mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Si todos tus caminos son conocidos por Dios, entonces no hay paso que des fuera de su cuidado. ¿No es reconfortante saber que aun cuando nadie más lo nota, Dios sí lo ve y lo valora? El salmista de Salmo capítulo 121 probablemente estaba en un peregrinaje hacia Jerusalén. Al mirar hacia los montes, veía tanto la majestuosidad de la creación como los posibles peligros del camino. Ladrones, animales salvajes, obstáculos naturales. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, levantó su mirada hacia Dios. Esa acción de alzar los ojos es un símbolo de confianza. No miró hacia abajo, donde estaba el peligro, ni hacia los lados, donde había inseguridad. Miró hacia arriba, hacia el Señor de los cielos. Y ahí encontró la respuesta. ¿Qué pasaría si tú también aprendieras a alzar tus ojos cada vez que el temor intenta dominarte? Este pasaje nos recuerda que la seguridad no es la ausencia de problemas, sino la certeza de la presencia de Dios. El salmista no dijo, no habrá montes, no habrá peligros, no habrá pruebas. Lo que declaró fue, mi socorro viene de Jehová. El cuidado de Dios no elimina las dificultades, pero garantiza que ninguna dificultad podrá destruirte. Como dice Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es esta una promesa que llena de paz aún al corazón más inquieto? La seguridad de que Dios cuida cada aspecto de tu vida debe convertirse en un estilo de vida. No se trata de recordar a Dios solo en las crisis, sino de caminar cada día con la confianza de que Él tiene todo bajo control. El problema de muchos es que dividen su vida, confían en Dios para lo espiritual, pero se preocupan solos por lo material, oran por la salvación, pero se angustian por las finanzas, creen en el cielo, pero temen por el futuro en la tierra. Sin embargo, Jesús fue claro en Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará mucho más de ti? Quiero proponerte un ejercicio de confianza. Piensa en 3 aspectos de tu vida que hoy te generan preocupación. Puede ser tu salud, tu familia, tus finanzas, tu trabajo
o incluso tu futuro espiritual. Escríbelos en un papel y luego lee en voz alta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hazlo como una declaración de fe, porque cada vez que confiesas la palabra de Dios, tu fe se fortalece. ¿No sería liberador empezar a ver tus problemas como oportunidades para experimentar el cuidado divino? Este mensaje de 9 partes está diseñado para ayudarte a abrazar esta verdad en lo profundo de tu corazón. Primero haremos declaraciones de fe y oración, porque lo que pronuncias con tus labios fortalece tu alma. Luego profundizaremos en la búsqueda del rostro de Dios, porque la seguridad no está en las cosas que nos da, sino en su presencia. Después hablaremos de cómo su cuidado se refleja en la fortaleza integral de nuestra vida, física, emocional, mental y espiritual. Más adelante exploraremos lo que significa refugiarnos bajo su protección en comunidad, y veremos testimonios bíblicos que nos inspiran a confiar. También aprenderemos a vencer el temor, a cultivar hábitos diarios de presencia, y finalmente, cerraremos con una revelación poderosa que nos regresará al inicio: la certeza de que Dios cuida cada aspecto de nuestra vida. ¿No es este el viaje que tu alma necesita? Este es el momento para involucrarte activamente. Te invito a que en los comentarios escribas: creo que Dios cuida de mí. Esta declaración no es solo para ti, es también para los demás que leerán y serán animados por tu fe. Así juntos formaremos una comunidad que proclama la fidelidad de Dios. ¿No es emocionante pensar que tus palabras pueden convertirse en un testimonio público de esperanza? En este inicio quiero que te lleves una promesa clara. No hay parte de tu vida que esté fuera del cuidado divino. Desde los pensamientos más íntimos hasta los pasos más visibles, todo está en las manos de aquel que nunca falla. Por eso el salmista pudo decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Esa misma confesión puede ser tuya hoy. ¿No es reconfortante saber que no importa la montaña que tengas enfrente, tu ayuda ya está asegurada? Y aquí viene un anticipo. En la próxima parte vamos a levantar juntos declaraciones de fe y oraciones que abrirán camino en tu corazón. Porque la seguridad no es solo una idea, es una convicción que se activa con palabras de fe. Prepárate para declarar que Dios cuida cada aspecto de tu vida y que nada podrá apartarte de su protección. ¿Estás listo para dar ese paso de confianza activa? La seguridad se fortalece cuando la proclamamos con convicción, porque lo que el corazón cree, la boca lo confiesa, y lo que la boca confiesa, el alma lo abraza como destino. ¿Te atreves hoy a hablar vida sobre cada rincón de tu historia? La Escritura enseña que las palabras abren o cierran caminos. Así lo afirma Proverbios capítulo 18, versículo 21 al decir que la muerte y la vida están en poder de la lengua, de modo que quien ama sus palabras come sus frutos. Por eso hoy elegimos sembrar verdad, gracia y confianza con nuestra voz, y cosechar reposo bajo la mano del Altísimo. ¿Recibes esta promesa de fruto bueno para tu casa? Nuestro punto de partida es el clamor del salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y nuestra respuesta es la misma certeza que resuena después: mi socorro viene de Jehová. Por tanto, cada declaración que haremos se alinea con esta verdad simple y profunda: Dios cuida de mí en lo grande y en lo pequeño, y nada escapa a su mirada. ¿No te llena de paz saber que tu ayuda no depende del azar sino del Creador? Declaro en fe que mi amanecer, mi jornada y mi descanso están guardados por aquel que no duerme, y que mis decisiones serán guiadas por su consejo. Declaro que mis pensamientos se ordenan alrededor de su palabra y que mis emociones encuentran refugio en su pecho. Declaro que mi economía, mi salud y mis vínculos permanecen bajo su cobertura, y que incluso lo que no comprendo será usado para bien, porque mi socorro viene de Jehová. ¿Puedes repetir conmigo que tu historia está segura en sus manos? Recordemos a Jesús señalando la pedagogía del Padre. Mirad las aves del cielo, enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 26, y al hacerlo nos hizo ver que el cuidado de Dios sostiene lo que nadie sostiene y alimenta lo que nadie alimenta. Si el Padre cuida de lo pequeño con tanto esmero, ¿cómo no cuidará de tu vida entera cuando le llamas Abba? ¿Prometiendo descanso al corazón cansado?
Hoy cambiamos preocupación por intercesión, queja por gratitud y ansiedad por confianza, porque Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos invitan a presentar nuestras peticiones con acción de gracias para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mente y corazón en Cristo. Por eso abrimos los labios no para agrandar el problema sino para magnificar al proveedor. ¿No es esta la llave que abre la puerta del reposo verdadero? Salmo capítulo 121 nos recuerda que el guardián de Israel no se adormece ni se duerme, y que no permitirá que resbale tu pie. Por eso declaramos que el cansancio no nos quebrará, que la noche no definirá nuestra visión y que el sol de la prueba no nos herirá, porque estamos a la sombra del Omnipotente. ¿Te animas a creer que tu paso será firme aún en terreno pedregoso? Oremos juntos con el corazón rendido. Padre amado, hoy alzo mis ojos a ti. Confieso que mi socorro no viene del salario, ni del prestigio, ni del esfuerzo, sino de tu nombre. Recibo tu cuidado sobre mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Ordena mi camino, endereza mis sendas y hazme descansar en tu fidelidad. Y decimos amén sabiendo que el que prometió es fiel. ¿Sellas esta oración con expectativa santa? Quiero invitarte a un gesto sencillo que multiplica el alcance de esta palabra. Si esta declaración encendió tu fe, dale un me gusta a este video y escribe Dios cuida de mí en los comentarios, porque cada interacción empuja el mensaje hacia personas que hoy necesitan esperanza, y juntos seremos una cadena de testimonios vivos que anuncian que el Señor sigue siendo pastor. ¿Te unes a este movimiento de fe digital? Volvemos a declarar con precisión. El Señor es mi sanador conforme a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Su gozo es mi fuerza según Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y mi mente se renueva por la palabra conforme a Romanos capítulo 12, versículo 2. Por tanto camino en salud, ánimo y claridad, ¿no es esta una triple cuerda que no se rompe? Declaro también que recibiré dirección específica, porque Salmo capítulo 32, versículo 8 promete que Él me instruirá, me enseñará y me guiará con sus ojos puestos en mí, de modo que ninguna decisión importante nacerá del apuro sino de la comunión, y que cada puerta que se abra será aquella que su sabiduría determinó para bendición. ¿Aceptas caminar despacio para caminar seguro? Sobre la protección levanto bandera, ninguna arma forjada prosperará, dice Isaías capítulo 54, versículo 17, por eso rechazo los dardos del desánimo, la acusación sin fundamento y las trampas del enemigo, y me ciño la armadura de la luz, de manera que aun en día malo permaneceré firme, y cuando todo pase seguiré en pie por gracia. ¿No es esta una promesa suficiente para apagar toda flecha encendida? En cuanto a la provisión, abrazo lo dicho en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Dios hace que abunde en mí toda gracia para que, teniendo siempre en todo lo necesario, abunde para toda buena obra. Por eso mi trabajo es altar, mi salario semilla y mi casa un canal, y nada me faltará porque Jehová es mi pastor. ¿Te atreves a mirar tu economía como terreno fértil para la generosidad? Ahora hagamos una oración de entrega. Señor Jesús, renuncio a la autosuficiencia y abrazo tu yugo. Presento ante ti mis tareas, mis metas y mis miedos. Dame gracia para hablar vida, paciencia para tu tiempo y valentía para obedecerte. Declaro que mis días están guardados por tu amor y que hoy descanso en tu cuidado perfecto. Y recibimos paz como señal de que has escuchado. ¿Percibes ya el alivio que solo viene de tu presencia? Para afianzar lo declarado, tomemos un compromiso práctico de fe. Durante los próximos 7 días, al despertar dirás en voz audible: mi socorro viene de Jehová. Al mediodía agradecerás por 3 detalles concretos de su cuidado, y antes de dormir entregarás lo pendiente en sus manos, porque la repetición con sentido forma hábitos de confianza. ¿No te parece un entrenamiento sencillo que puede transformar tu atmósfera? Si estás atravesando duelo, enfermedad o incertidumbre, permíteme decirte con ternura que tu historia no termina en el valle, porque Salmo capítulo 121 asegura que el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que hoy eliges respirar hondo, levantar la mirada y avanzar un paso más, sabiendo que la fidelidad del Padre te escolta. ¿Puedes creer que el mañana se está gestando bajo su custodia? Cierro esta parte recordándote que lo declarado hoy no es un ejercicio psicológico.
sino un acto profético que acuerda tu boca con el corazón del Padre. Y cuando la boca y el corazón se alinean, el camino se endereza y la esperanza echa raíces. Por eso levantamos manos limpias y seguimos adelante, esperando lo mejor del Dios bueno. ¿Te preparas para la siguiente parte donde aprenderemos a buscar su rostro con hambre santa? Buscar el rostro de Dios es más que una práctica espiritual, es un estilo de vida que cambia la manera en que interpretamos todo lo que sucede alrededor, porque al conocer su presencia entendemos que cada detalle de nuestra vida está bajo su cuidado perfecto. ¿No es cierto que cuando conoces a alguien profundamente aprendes a confiar más en él? El salmista en Salmo capítulo 27, versículo 8 escuchó la voz del Espíritu que decía, «Buscad mi rostro». Y su corazón respondió, «Tu rostro buscaré, oh Jehová». Esta es la esencia de la vida devocional. No quedarnos en lo superficial, sino responder a la invitación divina con un sí profundo, porque quien busca su rostro encuentra descanso y dirección. ¿No te emociona pensar que el Dios eterno te invita a una relación íntima cada día? Muchos buscan a Dios solo para pedir cosas, para que les solucione un problema puntual, pero hay un nivel más alto. Buscarlo por quien Él es, no solo por lo que puede dar, como enseña Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La añadidura llega cuando lo principal ocupa el lugar correcto. ¿Qué pasaría si empezaras a buscar al dador antes que al regalo? Buscar su rostro implica detenerse en medio del ruido, porque Dios no compite con los gritos del mundo, sino que habla en el susurro del Espíritu, tal como lo vivió Elías en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12, cuando descubrió que la presencia del Señor no estaba en el fuego ni en el terremoto, sino en el silbo apacible. Así es como Dios habla a los que deciden callar para escuchar. ¿Te animas a hacer silencio para oír la voz que da vida? La intimidad con Dios también es transparencia, porque Él no se impresiona con máscaras, sino que se agrada de corazones sinceros. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 23 que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración es más que un canto, es un corazón rendido que se acerca sin pretensiones. ¿No es reconfortante saber que puedes presentarte ante Dios tal como eres y aún así ser recibido? Moisés experimentó lo que significa buscar el rostro del Señor, cuando subió al monte y pasó tiempo en su presencia. En Éxodo capítulo 34, versículo 29 se nos cuenta que su rostro resplandecía al descender porque había hablado con Dios. Esto nos enseña que quien busca su rostro termina reflejando su gloria. ¿No sería hermoso que las personas a tu alrededor reconocieran la luz de Cristo en ti sin que tengas que decir una palabra? El que busca el rostro de Dios desarrolla sensibilidad espiritual, porque aprender a reconocer su voz en lo pequeño prepara el corazón para confiar en lo grande, como enseña Isaías capítulo 30, versículo 21. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esta promesa se activa en la intimidad, donde el alma aprende a distinguir la voz del pastor. ¿No es alentador saber que no tienes que caminar confundido porque Dios quiere guiarte? Permíteme invitarte a un ejercicio. Busca un espacio de 10 minutos, apaga todo lo que te distrae, abre la Biblia y lee un salmo lentamente, después guarda silencio y repite en tu corazón: Señor, muéstrame tu rostro. Descubrirás que esos minutos pueden dar más claridad que horas de preocupación, porque en su presencia todo encuentra orden. ¿No es asombroso que lo eterno pueda irrumpir en tu rutina diaria con tanta ternura? Oremos juntos. Señor amado, hoy no vengo solo a pedirte cosas, vengo a buscarte a ti, quiero conocerte más, quiero escuchar tu voz y ver tu rostro, anhelo que tu gloria transforme mi corazón y que tu presencia llene cada rincón de mi vida. Hazme sensible a tu espíritu y enséñame a disfrutar de ti más que de cualquier bendición, en el nombre de Jesús, amén. ¿No sientes paz al pronunciar estas palabras como un eco de tu alma? El salmista escribió en Salmo capítulo 16, versículo 11, Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto significa que buscar su rostro no es un deber pesado, sino un privilegio lleno de gozo, porque la verdadera alegría se encuentra en la comunión con Dios.
¿Qué pasaría si empezaras a disfrutar la presencia de Dios como disfrutas un momento con tu mejor amigo? Quien busca el rostro del Señor desarrolla una fe sólida, porque en la intimidad descubre que Dios siempre cumple lo que promete. Por eso David pudo decir en Salmo capítulo 34, versículo 4, «Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». La búsqueda abre puertas de liberación que no se abren con esfuerzos humanos. ¿No es esta una promesa que llena de esperanza cuando sientes que los miedos te rodean? Buscar su rostro también es esperar, porque no siempre responde al instante, pero siempre responde en el tiempo perfecto, como enseña Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La espera en su presencia no desgasta, renueva. ¿No es alentador saber que cada minuto de espera se convierte en fuerza acumulada? Quiero animarte a escribir en los comentarios: decido buscar tu rostro, Señor, porque al hacerlo conviertes un deseo en un compromiso, y ese compromiso público fortalece tu fe y anima a otros a unirse en la misma búsqueda. ¿No sería hermoso ver una comunidad entera declarando juntos su anhelo por la presencia de Dios? Si hasta ahora has vivido tu relación con Dios como un deber, hoy puedes descubrirla como un deleite, porque Él no quiere rituales vacíos, quiere corazones encendidos, y al buscar su rostro cada día, la seguridad de que Él cuida cada aspecto de tu vida se vuelve una convicción inquebrantable. ¿No es esta la base que estabas esperando para tu confianza? En la próxima parte profundizaremos en cómo esta seguridad se refleja en la fortaleza integral. Física, emocional, mental y espiritual, porque cuando el rostro de Dios ilumina tu vida, ninguna área queda sin transformar. ¿Estás listo para experimentar la fuerza de un Dios que cuida cada parte de ti? La seguridad de que Dios cuida cada aspecto de nuestra vida no es una idea abstracta, es una realidad que se manifiesta en todo nuestro ser. El cuidado de Dios no se limita al alma, también se extiende al cuerpo físico, a las emociones, a la mente y al espíritu. El ser humano es integral, y el amor divino toca cada área con precisión. ¿No es esperanzador saber que el Señor no deja ninguna parte de ti fuera de su cobertura perfecta? Empecemos por el cuerpo físico. Nuestro cuerpo es frágil, se cansa, enferma y necesita descanso. Sin embargo, Dios prometió ser nuestra fuente de salud y renovación. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, el Señor dijo: «Yo soy Jehová tu sanador». Eso significa que la fortaleza física no depende únicamente de hábitos humanos, sino también de la gracia de Dios que restaura lo débil. Cuando nos sentimos agotados, su presencia es medicina. ¿Qué pasaría si cada mañana entregaras tu cuerpo como instrumento de servicio en lugar de verlo solo como un límite? Las emociones también son parte de nuestro diseño. Todos sentimos alegría, tristeza, enojo o miedo, pero cuando las emociones se desbordan, pueden convertirse en cadenas. Dios promete sostenernos también en esta área. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, el pueblo fue recordado: «El gozo de Jehová es vuestra fuerza». Ese gozo no es un sentimiento pasajero, es una fortaleza emocional que viene del cielo. Aún en medio del llanto, Dios inyecta esperanza. ¿No es reconfortante saber que no necesitas depender de la inestabilidad emocional, porque tu fuente es el gozo eterno del Señor? La mente, por su parte, es un campo de batalla constante. Pensamientos de duda, culpa, fracaso y temor intentan dominarla. Pero la Escritura enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La palabra renueva la mente y la fortalece para resistir los dardos del enemigo. Una mente llena de la verdad de Dios no se rinde fácilmente. ¿No es liberador imaginar que cada pensamiento puede alinearse con las promesas del cielo? El Espíritu, finalmente, es el centro donde Dios deposita su presencia. Si el Espíritu se debilita, todo lo demás se derrumba. Pero si el Espíritu está firme, incluso en la prueba más dura, el ser humano se sostiene. En 2 de Timoteo capítulo 1,
versículo 7, leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu es el motor de nuestra vida cristiana. Cuando confiamos en que Dios cuida cada aspecto, el espíritu recibe paz y transmite confianza al resto de nuestro ser. ¿No es alentador saber que dentro de ti habita un espíritu fortalecido por el mismo Dios? Permíteme guiarte en una oración integral. Señor amado, hoy pongo en tus manos mi cuerpo, mis emociones, mi mente y mi espíritu. Te entrego mi cansancio físico, mis emociones inestables, mis pensamientos confundidos y mis cargas espirituales. Declaro que en cada área veré tu mano poderosa. Gracias porque tú eres mi sanador, mi gozo, mi renovación y mi fortaleza. En ti soy completo. Amén. ¿Puedes sentir cómo esta oración te envuelve con paz en cada rincón de tu ser? Esa paz es evidencia de que Dios cuida de ti con un amor integral. Pensemos en ejemplos bíblicos. El profeta Elías, después de su victoria en el Monte Carmelo, cayó en agotamiento físico y emocional. Se sintió solo y sin fuerzas. Pero Dios le dio alimento, descanso y luego una revelación profunda. Eso muestra que el Señor atiende lo físico, lo emocional y lo espiritual en un mismo cuidado. ¿No es maravilloso pensar que Dios sabe exactamente qué necesitas en cada dimensión de tu vida? El rey David también experimentó la fortaleza integral. En momentos de angustia emocional, escribía salmos que renovaban su mente y su espíritu. En Salmo capítulo 23, versículo 3 declaró: «Confortará mi alma». Esa fortaleza no venía de sus propias capacidades, sino de la mano de Dios que cuidaba cada detalle de su existencia. ¿Qué pasaría si aprendieras a llevar cada emoción a los pies del Señor en lugar de intentar resolverla solo? La vida moderna nos exige mucho: horarios apretados, responsabilidades familiares, compromisos sociales. En medio de tanto, es fácil descuidar alguna de las áreas de nuestra vida. Pero el Señor quiere recordarnos que su cuidado es total. Si confías en Él, te dará fuerzas al cuerpo, paz al corazón, claridad a la mente y firmeza al espíritu. ¿No es esta la clase de equilibrio que tanto anhelas alcanzar? Quiero invitarte a escribir en los comentarios: ¿en qué área necesitas más fortaleza hoy? Al confesarlo, das un paso de fe y permites que otros oren contigo. Esta comunidad digital puede convertirse en un espacio donde la fortaleza integral se comparte y se multiplica. ¿Te animas a abrir tu corazón para que la familia de fe te acompañe? La seguridad de que Dios cuida cada aspecto de la vida significa que nada está fuera de su plan. Incluso lo que parece un punto débil puede ser usado para mostrar su poder. Como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa debilidad física, emocional o mental es el escenario donde se manifiesta la fortaleza divina. ¿No es alentador que tu debilidad no sea un estorbo, sino una oportunidad para ver a Dios obrar? El cuidado de Dios no es parcial, es completo. Él no te da paz espiritual y te abandona en la enfermedad, ni te fortalece la mente pero descuida tus emociones. Su amor cubre todo. Así como un padre se ocupa tanto del alimento como del abrigo de sus hijos, así Dios se ocupa de ti. ¿No es hermoso pensar que no tienes que dividir tu vida para ser cuidado, porque el Padre cuida de ti por completo? Cierro esta parte con un anticipo. En la siguiente sección veremos cómo esa fortaleza no se experimenta solamente en lo personal, sino también en lo comunitario. Descubriremos lo que significa vivir bajo el refugio de su protección y cómo la familia de la fe se convierte en extensión de ese cuidado divino. ¿Estás listo para entrar en la sombra del Altísimo y descubrir que su refugio es también tu comunidad? Todos anhelamos sentirnos seguros. El ser humano necesita un lugar donde descansar, un espacio donde el alma respire tranquila. Esa necesidad de refugio no es casualidad, es parte del diseño divino. Dios nos creó con el deseo de encontrar protección, y Él mismo se ofrece como ese refugio seguro. El salmista lo declara en Salmo capítulo 91, versículo 1,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No es conmovedor pensar que el mismo Dios que sostiene el universo abre su sombra para cubrirte? El refugio bajo la protección de Dios no significa ausencia de tormentas, sino garantía de cuidado en medio de ellas. La vida puede traer vientos fuertes, lluvias inesperadas y días oscuros, pero la promesa es clara: en su presencia encontrarás seguridad. Así lo afirma Salmo capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa palabra amparo nos recuerda que el Señor no solo nos defiende, también nos rodea con su cuidado. ¿Qué pasaría si aprendieras a ver cada tribulación como una oportunidad para experimentar su abrigo? Este refugio no es solo individual, también es comunitario. Dios diseñó la vida de fe para vivirse en familia. Cuando compartimos nuestra confianza en su protección con otros creyentes, nos volvemos más fuertes. Como dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La comunidad de fe es un refugio visible del cuidado invisible de Dios. No es alentador saber que no caminas solo, sino acompañado de hermanos que oran contigo y por ti. Piensa en la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos enfrentaron persecuciones y peligros. Sin embargo, en medio de las amenazas, se reunían para orar, partir el pan y alentarse mutuamente. Hechos relata que compartían todo lo que tenían y ninguno pasaba necesidad. Ese modelo de comunidad es un reflejo del refugio divino. Cuando la tormenta arrecia, la familia de la fe se convierte en sombra protectora. ¿No es inspirador imaginar que tu vida puede ser también refugio para alguien más? Permíteme proponerte un acto sencillo. Escribe en los comentarios: mi refugio está en Dios, y luego ora por alguien más que lo necesite. Al hacerlo, no solo declaras tu fe, también refuerzas la fe de otros. Porque cuando compartimos el cuidado divino, el refugio se multiplica. ¿No sería poderoso ver una cadena de oraciones levantándose como un muro de protección para esta comunidad? El cuidado de Dios también es práctico. Tal vez pienses que refugiarte en Él es un acto espiritual abstracto, pero la verdad es que ese refugio se expresa en lo cotidiano. A veces es una palabra de aliento, a veces es un abrazo sincero, a veces es un consejo oportuno. Dios usa a su pueblo para demostrar su cuidado. Como dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿No es maravilloso pensar que tú puedes ser refugio porque primero fuiste refugiado? El salmista asegura en Salmo capítulo 121, versículo 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esta imagen de sombra nos habla de cercanía. Dios no es un refugio lejano ni inaccesible, es una presencia constante que camina a tu lado. Así como la sombra siempre acompaña a la persona, así el Señor nunca se aparta de ti. ¿No es alentador saber que incluso cuando no lo percibes, Él está tan cerca como tu propia sombra? En los tiempos de guerra en Israel, los soldados se refugiaban tras los muros de la ciudad. Pero Dios promete un refugio más alto que cualquier muralla. El profeta Isaías lo expresó en Isaías capítulo 25, versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Esa es la clase de protección que tenemos: fortaleza, refugio y sombra. ¿Qué pasaría si cada día recordaras que tus muros de defensa no son humanos, sino divinos? Quiero guiarte en una oración comunitaria. Señor amado, gracias porque eres nuestro refugio y fortaleza. Hoy nos unimos como comunidad de fe para declarar que habitamos bajo tu sombra. Te pedimos que fortalezcas a quienes se sienten vulnerables, que levantes a los débiles y que sanes a los heridos. Haz de nosotros un refugio vivo, que refleje tu cuidado en este mundo. En el nombre de Jesús, amén.
¿No sientes paz al orar sabiendo que miles de corazones alrededor del mundo pueden unirse a esta misma declaración? Eso es vivir el refugio en comunidad. El cuidado de Dios no elimina las batallas, pero garantiza que ninguna batalla será librada en soledad. La comunidad es una extensión de su promesa. Por eso, cada vez que participas, comentas, compartes o oras por alguien más, estás levantando un refugio espiritual. ¿No es hermoso pensar que incluso en un espacio digital puedes ser instrumento de cuidado divino? Quiero invitarte a que compartas este video con alguien que esté atravesando un momento difícil. Ese acto simple puede convertirse en el recordatorio que esa persona necesita para levantar sus ojos y decir: mi socorro viene de Jehová. ¿Te das cuenta de que un simple gesto tuyo puede ser parte del refugio que Dios preparó para alguien más? En la próxima parte, descubriremos cómo los testimonios bíblicos ejemplares nos muestran la fidelidad de Dios en acción. Porque el refugio no solo es promesa, también es historia cumplida en la vida de hombres y mujeres que confiaron. ¿Estás listo para inspirarte en ejemplos que confirman que su cuidado nunca falla? Una de las maneras más poderosas de fortalecer nuestra fe es recordar cómo Dios ha cuidado a su pueblo a lo largo de la historia. Los testimonios bíblicos no son solo relatos antiguos, son recordatorios vivos de que el mismo Dios que guardó a los patriarcas, a los profetas y a los discípulos sigue cuidando de nosotros hoy. ¿No es cierto que cuando escuchamos la fidelidad de Dios en otros, nuestro corazón se enciende con nueva esperanza? Pensemos primero en Abraham. Dios le pidió salir de su tierra sin mostrarle el destino final, y aún así confió. En el camino enfrentó hambre, conflictos y pruebas, pero nunca estuvo solo. En Génesis capítulo 22, versículo 14, después de que el Señor proveyó un carnero en lugar de Isaac, Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Ese testimonio nos enseña que cuando parece no haber salida, Dios ya tiene preparado un socorro. ¿No es alentador saber que, así como Abraham levantó un altar de provisión, tú también puedes levantar memoria de la ayuda divina en tu vida? Sigamos con José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. Lo que parecía una historia de abandono se convirtió en un testimonio de cuidado divino. Al final, él mismo declaró en Génesis capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José comprendió que el cuidado de Dios estaba presente incluso en los momentos más oscuros. Su vida confirma que la seguridad en el Señor convierte la traición en bendición. ¿Qué pasaría si también tú aprendieras a interpretar tu dolor como el inicio de un plan mayor? David, el pastorcito convertido en rey, enfrentó peligros desde joven. Peleó contra leones, osos y gigantes, y más tarde fue perseguido por Saúl. En cada etapa experimentó el cuidado divino. En Salmo capítulo 23, versículo 4 escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Ese testimonio no nació de la comodidad, sino de las pruebas. David sabía que la presencia de Dios era más fuerte que cualquier amenaza. ¿No es esperanzador recordar que tu seguridad no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia del pastor? Daniel también nos muestra cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en lo imposible. Lanzado al foso de los leones, encontró refugio en la mano invisible del Altísimo. En Daniel capítulo 6, versículo 22, testificó: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Ese episodio es una proclamación eterna de que ninguna amenaza puede vencer al que está bajo la sombra de Dios. ¿No es emocionante pensar que, aun en los fosos modernos de la vida, Dios sigue cerrando bocas de leones? Recordemos también a Esther, una joven huérfana convertida en reina. Cuando su pueblo estuvo en peligro, ella decidió interceder, aun arriesgando su vida. El favor de Dios la acompañó y su valentía salvó a toda una nación. Su historia demuestra que Dios cuida no solo individuos, sino comunidades enteras. En Esther capítulo 4, versículo 14, su tío Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?».
Esa pregunta se convirtió en confirmación de propósito. ¿No será que tú también estás en el lugar exacto que Dios preparó para cuidar de otros? El Nuevo Testamento también está lleno de testimonios ejemplares. Pensemos en Pedro, encarcelado por predicar el Evangelio. La iglesia oraba por él, y un ángel lo liberó milagrosamente. Ese relato en Hechos capítulo 12, versículo 7 nos recuerda que ni las cadenas ni las puertas cerradas pueden detener el cuidado de Dios. ¿No es alentador saber que, cuando todo parece perdido, el Señor puede abrir caminos imposibles? Pablo también testificó del cuidado divino en sus múltiples viajes. Naufragios, prisiones, persecuciones y peligros de muerte marcaron su camino. Sin embargo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9 declaró que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ese testimonio confirma que el cuidado de Dios no siempre evita las pruebas, pero siempre evita la derrota final. ¿No es alentador saber que puedes ser derribado, pero jamás destruido porque su mano te sostiene? La vida de María, la Madre de Jesús, también nos muestra el cuidado del Padre. Aunque enfrentó rumores, dificultades y dolor, siempre estuvo bajo la protección divina. Desde el anuncio del ángel hasta el día de la cruz, su vida fue acompañada por la presencia fiel de Dios. Su testimonio nos enseña que incluso en medio de incertidumbres familiares y sociales, el socorro de Dios es constante. ¿No es inspirador saber que la obediencia abre puertas a un cuidado sobrenatural? Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo. Durante su ministerio terrenal, experimentó la provisión del Padre en cada paso. En Juan capítulo 17, versículo 12, orando por sus discípulos, dijo: «Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé». Jesús reconocía que el cuidado del Padre lo había acompañado siempre. Y si el Hijo amado fue sostenido, ¿no será también cierto que nosotros, adoptados como hijos, estamos bajo ese mismo amparo? Los testimonios bíblicos no son historia muerta, son evidencias vivas de un Dios que no cambia. Lo que hizo antes, lo hace hoy y lo seguirá haciendo mañana. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si cuidó a Abraham, a José, a David, a Daniel, a Esther, a Pedro, a Pablo y a María, también cuidará de ti. ¿No es esta una cadena de fidelidad que asegura tu confianza presente y futura? Quiero invitarte a que en los comentarios escribas: «Creo en el Dios que cuida ayer, hoy y siempre». Esa declaración no es solo una frase, es un acto de fe que te conecta con la historia de salvación. Y al leerla, otros también recordarán que forman parte de un mismo testimonio. ¿No sería poderoso ver cómo la fe se expande en comunidad a través de simples palabras de confianza? Al mirar todos estos ejemplos, entendemos que la seguridad de que Dios cuida cada aspecto de la vida no es teoría, es historia confirmada. Cada testimonio es un espejo en el que podemos ver nuestro propio futuro. Si ellos fueron guardados, nosotros también lo seremos. ¿No es alentador saber que tu historia también será un testimonio para otros? Cierro esta parte con un anticipo. En la siguiente sección descubriremos cómo esa seguridad nos libera del temor. Porque si Dios cuidó a tantos antes que nosotros, también nos enseñará a vivir sin miedo, con la certeza de que nada puede apartarnos de su protección. ¿Estás listo para soltar el temor y abrazar la libertad que nace del cuidado divino? El temor es una de las armas más comunes que el enemigo utiliza para robar la paz del corazón humano. El miedo paraliza, nubla la mente y debilita la fe. Puede disfrazarse de ansiedad, inseguridad o preocupación constante, pero su efecto es siempre el mismo: hacernos olvidar que Dios está en control. ¿No es cierto que muchas veces el temor aparece justamente cuando más necesitamos confiar? La Escritura nos recuerda que el miedo no proviene de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 se nos enseña: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta declaración nos asegura que el temor no es nuestra identidad. Nuestra verdadera herencia es el poder del Espíritu, el amor que echa fuera el miedo y la capacidad de mantenernos firmes. No es liberador pensar que no eres esclavo del temor, sino hijo de la confianza. El salmista mismo experimentó esta verdad. En Salmo capítulo 27, versículo 1 escribió: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El miedo pierde poder cuando recordamos quién es nuestro refugio. Cada vez que el temor intenta levantarse, la respuesta es mirar al Señor, porque en su presencia hay seguridad. ¿Qué pasaría si cada vez que aparezca un pensamiento de miedo, respondieras con una promesa de Dios? Pensemos en Pedro, que caminó sobre las aguas. Mientras mantuvo la mirada en Jesús, avanzó sobre lo imposible. Pero al fijarse en el viento y en las olas, el temor lo hundió. En ese momento, Jesús extendió su mano y lo levantó, diciendo en Mateo capítulo 14, versículo 31, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ese relato nos muestra que el temor aparece cuando apartamos la mirada del Señor, pero la fe se renueva cuando volvemos a enfocarnos en Él. ¿No es alentador saber que, incluso cuando dudas, su mano sigue extendida para levantarte? El miedo también puede estar ligado al futuro. ¿Qué será de mis hijos? ¿Tendré provisión suficiente? ¿Superaré esta enfermedad? Pero el Señor responde con firmeza en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa abarca cada situación, desde la más cotidiana hasta la más extrema. ¿No es consolador saber que en cada mañana futura Dios ya te está esperando con cuidado perfecto? El apóstol Juan nos da una clave para vencer el temor. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 18 afirmó: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Esto significa que el miedo no se derrota con lógica ni con fuerza de voluntad, sino al descansar en el amor inquebrantable de Dios. Cuando sabes que eres amado sin condiciones, el temor pierde su fundamento. ¿No es hermoso pensar que cada vez que te sumerges en el amor del Padre, el miedo debe retroceder? Permíteme guiarte en una oración de libertad. Señor amado, hoy renuncio a todo espíritu de temor que ha querido dominar mi vida. Declaro que no soy esclavo del miedo, sino hijo de la confianza. Recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento y me cubro con tu amor perfecto. Confío en que mi presente y mi futuro están en tus manos y que nada podrá apartarme de tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén. ¿No sientes un alivio al pronunciar estas palabras como una declaración sobre tu propia vida? Esa paz es señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Los testimonios bíblicos confirman que la libertad del temor es posible. Josué la experimentó cuando debía entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo en Josué capítulo 1, versículo 9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esa certeza convirtió al joven líder en un conquistador. ¿No es alentador pensar que la misma promesa de presencia te acompaña hoy en tus propios desafíos? El miedo no siempre desaparece de inmediato, pero deja de controlarnos cuando decidimos caminar en fe. La fe no niega la realidad, pero afirma que Dios es más grande que esa realidad. Por eso Pablo pudo escribir en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la lógica del cielo. Ningún temor tiene poder frente a la presencia del Todopoderoso. ¿Qué pasaría si cada vez que el miedo intente atacarte, recordaras que Dios ya está de tu lado? Quiero animarte a escribir en los comentarios: «Soy libre del temor porque Dios cuida de mí». Esa declaración no solo fortalece tu corazón, también levanta la fe de quienes leerán y dirán: «Si Él puede confiar, yo también puedo».
¿No sería hermoso ver una comunidad proclamando libertad en medio de un mundo lleno de miedo? La libertad del temor no significa que nunca sentirás miedo, sino que el miedo ya no te definirá. Significa que aún con temblores en las piernas, avanzarás confiado porque sabes que Dios cuida de ti, y cada paso dado en fe se convierte en victoria sobre la inseguridad. Porque lo que parecía un gigante de miedo se transforma en un testimonio de fidelidad. ¿No es esta la vida plena que el Señor quiere que experimentes? En la siguiente parte hablaremos de cómo mantener esa confianza viva a través de hábitos de presencia diaria. Porque la libertad del temor no se logra con un solo momento de inspiración, sino con una disciplina constante que fortalece el alma. ¿Estás listo para aprender prácticas que mantendrán tu fe firme y tu corazón confiado? La libertad del temor se mantiene viva con disciplina espiritual. No basta con un momento de oración esporádico o con un recuerdo aislado de la fidelidad de Dios, necesitamos hábitos que alimenten el alma día tras día. La presencia diaria del Señor es como el pan fresco, se recibe nuevo cada mañana. ¿No es cierto que lo que repites con constancia termina moldeando tu vida? El primer hábito indispensable es la lectura de la palabra. La Biblia no es un libro viejo ni anticuado, es voz viva que renueva la mente y da dirección al corazón. En Salmo capítulo 119, versículo 105 el salmista dijo: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esa lámpara no alumbra una vez, alumbra cada día. Si quieres caminar en seguridad, necesitas luz continua. ¿Qué pasaría si al comenzar cada jornada permitieras que la primera voz que escuches sea la voz de Dios en su palabra? El segundo hábito es la oración constante. No hablo de rezos vacíos, sino de diálogo vivo con el Padre. Jesús mismo nos mostró el ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Hijo de Dios priorizaba la oración en medio de agendas intensas, porque sabía que solo en comunión con el Padre tendría fuerzas para cada desafío. ¿No es revelador que si Jesús buscaba a diario la presencia, cuanto más lo necesitamos nosotros? El tercer hábito es la adoración. Adorar no se limita al canto congregacional, es reconocer a Dios en cada momento del día. En Salmo capítulo 34, versículo 1 David declaró: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Esa palabra todo tiempo nos recuerda que incluso en días grises podemos adorar. La adoración abre puertas de paz y rompe cadenas de ansiedad. ¿Qué pasaría si cada queja se transformara en un acto de gratitud y cada suspiro en una canción de confianza? El cuarto hábito es la obediencia. La seguridad de que Dios cuida cada aspecto de tu vida se fortalece cuando decides obedecer incluso en lo pequeño. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 7, versículo 24. «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca». La obediencia diaria construye cimientos firmes para resistir tormentas. ¿No es alentador pensar que cada acto de obediencia es un ladrillo en la fortaleza de tu vida espiritual? El quinto hábito es el ayuno. El ayuno no es un castigo físico, es un recordatorio de que nuestra dependencia está en Dios. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 17 que cuando ayunemos no sea con tristeza, sino con gozo, porque es una práctica que agrada al Padre. El ayuno afina los sentidos espirituales y abre espacio para escuchar la voz de Dios con claridad. ¿No es inspirador pensar que un sacrificio voluntario puede traer tanto fruto eterno? El sexto hábito es la comunión con la comunidad de fe. Nadie fue diseñado para caminar solo. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 se nos anima, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La fe se fortalece cuando la compartimos. La comunidad se convierte en un espejo del cuidado de Dios. ¿No es hermoso pensar que incluso en una comunidad digital como esta podemos experimentar ese refugio?
Quiero proponerte un plan sencillo de hábitos diarios. Mañana, leer un pasaje bíblico y hacer una oración corta de entrega. Mediodía, detenerte un minuto para agradecer 3 cosas concretas. Tarde, escuchar una canción de adoración y elevar una oración espontánea. Noche, revisar tu día y entregarlo a Dios en obediencia. Además, establece un día al mes para ayunar y mantén un contacto constante con tu comunidad de fe. Estos pequeños pasos repetidos forman un estilo de vida de confianza. ¿No es cierto que la suma de pequeñas disciplinas genera grandes transformaciones? Oremos juntos para sellar este compromiso. Señor, quiero vivir en tu presencia diaria. Enséñame a leer tu palabra con hambre, a orar con sinceridad, a adorarte en todo tiempo, a obedecerte sin reservas, a ayunar con propósito y a caminar en comunidad. Que cada hábito forme en mí un carácter confiado en tu cuidado perfecto. Amén. ¿No sientes que tu corazón se alinea con esta oración y tu mente encuentra claridad al comprometerse con hábitos santos? Ese es el Espíritu Santo guiándote a una vida estable y confiada. La seguridad de que Dios cuida cada aspecto de tu vida se experimenta no solo en eventos extraordinarios, sino en la constancia diaria. Cada lectura, cada oración, cada acto de obediencia es una semilla que da fruto de paz. Al final, tu vida se convierte en un testimonio vivo de que habitar en la presencia de Dios es el mayor refugio. ¿No es esta la clase de vida que anhelas? En la siguiente y última parte cerraremos el círculo regresando al pasaje central del Salmo capítulo 121, versículo 1. Veremos cómo todo lo que hemos recorrido confirma la promesa de que Dios cuida cada aspecto de la vida. Prepárate, porque el final será un broche de oro que sellará esta verdad en lo más profundo de tu ser. ¿Estás listo para recibir la revelación final? Hemos recorrido juntos un camino de 9 etapas, cada una mostrando un aspecto del cuidado de Dios. Desde la introducción, pasando por las declaraciones de fe, la búsqueda de su rostro, la fortaleza integral, el refugio en comunidad, los testimonios bíblicos, la libertad del temor y los hábitos diarios de presencia, todo nos ha conducido hasta aquí. La revelación final de que el Señor cuida cada detalle de nuestra vida. ¿No es conmovedor mirar atrás y ver cómo cada parte nos ha recordado lo mismo desde diferentes ángulos? El círculo se cierra al regresar a la confesión del salmista en Salmo capítulo 121, versículo 1, «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?». Esa pregunta resonó al inicio como un clamor, y hoy resuena como un eco de certeza. Sabemos de dónde viene nuestro socorro. Viene de Jehová, el Creador de los cielos y de la tierra. No de un recurso humano, no de una estrategia pasajera, no de nuestra propia fuerza. Nuestro socorro proviene de aquel que nunca falla. ¿No es alentador saber que lo que inició como una pregunta termina como una convicción firme? El secreto práctico para vivir esta revelación es sencillo, pero profundo: aprender a levantar los ojos cada día. La vida nos invita a mirar hacia abajo, hacia el problema, a mirar hacia los lados, hacia las comparaciones, o a mirar hacia atrás, hacia los errores. Pero el Señor nos invita a mirar hacia arriba. Alzar los ojos es un acto de fe, un gesto que cambia la perspectiva. Cada vez que decides mirar hacia Dios, recuerdas que estás bajo su cuidado. ¿Qué pasaría si cada vez que enfrentas una dificultad, tu primera reacción fuera alzar los ojos en lugar de bajar la cabeza? El salmista añade en Salmo capítulo 121, versículo 3, «No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda». Esa es la esencia de esta revelación. Dios no se distrae, no se cansa, no se olvida. Su cuidado es constante, vigilante y amoroso. La seguridad que proclamamos no es momentánea, es eterna. Y esa eternidad se traduce en presente, porque hoy mismo puedes descansar en sus brazos. ¿No es maravilloso saber que incluso mientras duermes, el Señor sigue velando por ti? Permíteme guiarte en una oración de cierre. Padre amado, gracias porque me has recordado que cuidas cada aspecto de mi vida. Hoy cierro este mensaje confesando que mi socorro viene de ti. Renuncio al temor,
Abrazo tu fortaleza, me refugio en tu presencia y me comprometo a buscarte cada día. Declaro que mi entrada y mi salida están guardadas desde ahora y para siempre. Gracias por ser mi sombra, mi guardador y mi paz. En el nombre de Jesús, amén. ¿No sientes paz al pronunciar esta oración como un sello sobre todo lo aprendido? Ese es el Espíritu Santo confirmando que su cuidado es real en tu vida. Ahora quiero invitarte a 3 acciones finales. Escribe un comentario compartiendo qué parte de este mensaje tocó más tu corazón. Al hacerlo, tu testimonio se convertirá en semilla para otros. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios cuida cada aspecto de la vida. Tal vez un amigo, un familiar o un compañero esté pasando por un valle y este mensaje será su refugio. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para seguir recibiendo contenidos que alimenten tu fe. Al hacerlo, serás parte activa de una comunidad que proclama al mundo que el Señor es nuestro guardador. El secreto práctico que quiero dejarte hoy es este. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, tus pendientes o tus preocupaciones, pronuncia en voz alta: alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová. Este hábito sencillo transformará tu forma de comenzar el día y se convertirá en un recordatorio constante del cuidado divino. ¿No te parece poderoso empezar cada jornada con la certeza de que el Dios del cielo vela por ti? Así cerramos este círculo. Lo que comenzó con una pregunta termina con una convicción. Lo que inició con un clamor termina con una promesa cumplida. Lo que parecía una necesidad se convirtió en un canto de confianza. Hoy podemos declarar con certeza que la seguridad de que Dios cuida cada aspecto de la vida es más que una doctrina. Es una experiencia que transforma. ¿No es este el mejor final para un viaje de fe?